Buenos días. El experimento que yo estaré explicando es el del sujeto número 2 en el experimento de densidad y volumen de la orina. Entonces, en la muestra número 1, al ser orina de un día anterior, salió mayor cantidad con un volumen de 151 mililitros y una densidad de 3 gramos sobre mililitro. Luego, en la muestra número 2, al hacer orina de 20 minutos después de haber ingerido agua y haber hecho ejercicio, salió menor cantidad de orina con un volumen de 100 mililitros y una densidad de 1.5 gramos sobre mililitro. Entonces, si comparamos la densidad de ambas muestras, podemos concluir que a mayor volumen, mayor densidad, puesto que la muestra número 1 con 151 mililitros de orina tiene una densidad de 3 gramos sobre mililitro y la muestra 2 con 100 mililitros de volumen tiene una densidad de 1.5 gramos sobre mililitro, que es menor a la densidad de la muestra 1, puesto que el valor del volumen es menor. Gracias. Continuando con los resultados del experimento, yo como el sujeto número 3 tuve los siguientes resultados. En la muestra de orina número 1 tuve en volumen 415 mililitros y en la densidad tuve 1.026 gramos sobre mililitro. Y en la muestra número 2 de orina, como resultado en volumen fueron 50 mililitros y en densidad 1.014 mililitros. Continuando con lo que nos pedía en el experimento, el inciso 2 decía: analice la información obtenida redactando un párrafo de no más de 200 palabras. Entonces, dependiendo de las distintas actividades físicas y alimentarias diarias de los tres sujetos, se pueden apreciar cambios en los metabolismos y en la homeostasis. Tomando en cuenta dichas variaciones en los estilos de vida y con las distintas actividades tomadas para la realización del experimento, se lograron apreciar tres cambios en los resultados en el volumen de la orina y en su densidad. A pesar de las variaciones, los tres sujetos mantienen el estado normal de su orina, con concentraciones de solutos en niveles óptimos que reflejan el buen funcionamiento de filtración, reabsorción y secreción por parte de los riñones. Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre las preguntas del trabajo número 8. Vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre densidad, peso específico, gravedad específica? La densidad específica hace referencia a una magnitud que permite estimar la concentración de solutos o bien la densidad comparada con la del agua, mientras que el peso específico es la cociente entre el peso y el volumen de una sustancia. Y por último, la gravedad específica refiere a la relación entre las densidades de un material. En este caso, la de la orina, una sustancia de referencia que en este caso sería el agua. Buenos días, mi nombre es Belén Adriana Morán de Lío y en la pregunta número 2 explicaré los mecanismos renales para excretar orina diluida y excretar orina concentrada. En excretar orina diluida, la orina diluida se debe por la cantidad excesiva del consumo de agua. Esto se da por la osmolaridad que reduce los diferentes fluidos del cuerpo y las hormonas antidiuréticas que controlan la concentración de la orina por la retroalimentación que es la reguladora de la osmolaridad. En excretar la orina concentrada, esta se da por la poca cantidad de agua en el cuerpo, entonces la osmolaridad del LEC es alta, con lo cual la concentración de los fluidos está muy concentrada. El mecanismo de los riñones es conservar el agua para las diferentes rutas del cuerpo, por lo cual se requiere que iguale el consumo de agua y pérdida para así mantener una homeostasis. La pregunta número 3 nos planteaba: ¿qué es el mecanismo renal multiplicador y de intercambio de contracorriente a nivel renal y cuál es su importancia fisiológica? Este es el mecanismo que permite al riñón proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina, mediante la utilización de bombas iónicas en la médula para reabsorber los iones de la orina.
Su importancia radica en permitir una entrada y salida equilibrada de agua y solutos para mantener concentraciones adecuadas. La ADH, más conocida como hormona antidiurética o también llamada vasopresina, se sintetiza en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Es almacenada en gránulos secretores o vesículas en las terminaciones nerviosas. Cuando aumenta la ADH, la osmolaridad plasmática también. De igual forma, cuando la ADH reduce, la osmolaridad plasmática igual reduce. La hormona antidiurética actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores y renales. Sin ADH, la permeabilidad al agua de los túbulos distales y de los conductos colectores es baja, lo que hace que los riñones excreten grandes cantidades de orina diluida en una afección llamada diabetes insípida. Buenos días, mi nombre es Emanuel Monroy y yo hablaré sobre la pregunta número 5, en la cual se elaboró una tabla con el resumen de las características tubulares para concentrar y diluir la orina. Primero vamos a mencionar, por ejemplo, una de sus partes, que es el túbulo proximal. Tenemos que esta tiene un alto transporte activo. Tenemos, en cuanto a permeabilidad, que también tiene un alto nivel de permeabilidad al agua, moderado a solutos, y a la urea también es moderado. Entre sus características podemos mencionar que los solutos y el agua se reabsorben en igual proporción. También se puede mencionar el túbulo distal, que tiene un transporte activo moderado. Tenemos su permeabilidad al agua, que esta aumenta gracias a la acción del ADH. Y entre sus características tenemos que es impermeable al agua, pero sí a los solutos. También les hablaré sobre la pregunta que hace referencia a la función de la angiotensina 2 y la aldosterona para el control de la osmolaridad. Y tenemos que esta tiene un efecto escaso, solamente bajo condiciones extremas, y esto es debido a que estas dos hormonas permiten el aumento de la reabsorción de agua y de sodio en los túbulos renales. Esto implica que haya un aumento del volumen en el líquido extracelular, pero no va a influir en su concentración ni tampoco en la del sodio. Gracias. La pregunta número 6 nos indica que debemos de explicar la función del túbulo distal y de los conductos colectores en la excreción de orina diluida y concentrada. Acá es importante mencionar que el túbulo distal es el encargado de reabsorber con avidez la mayoría de los iones, como son el sodio, el potasio y el cloruro, pero es casi totalmente impermeable al agua y la urea. Por tal razón se llama segmento diluyente, porque también diluye el líquido tubular y el mecanismo renal para excretar una orina diluida, y es porque existe un gran exceso de agua en el organismo. Acá el riñón puede excretar hasta 20 litros por día de orina diluida y con una concentración de tan solo 50 miliosmoles por litro. El riñón realiza esta función reabsorbiendo continuamente solutos sin reabsorber grandes cantidades de agua en las porciones distales de la nefrona, incluidas la porción terminal del túbulo distal y los conductos colectores. Por otro lado, los riñones van a conservar agua excretando una orina concentrada, y esto ocurre debido a que el líquido tubular deja el asa de Henle y fluye hacia el túbulo contorneado distal en la corteza renal. El líquido se va a diluir, y a medida que ese líquido tubular fluye a lo largo de los conductos colectores medulares, y hay una mayor reabsorción de agua desde el líquido tubular hacia el intersticio, pero la cantidad total de agua es relativamente pequeña comparada con la añadida al intersticio cortical. Esto sería la explicación a la pregunta número 6. Gracias. El
punto número 16 nos indica que debemos de elaborar un cuadro o una tabla con los distintos factores que aumentan o reducen la sed. Entonces, tenemos que las células especializadas del cerebro, denominadas osmorreceptores, detectan esta disminución del agua celular y desencadenan el mecanismo de la sed, es decir, que el proceso de búsqueda e ingesta de agua, así como la liberación de la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, al torrente sanguíneo, como su nombre lo indica, que es la HAD, actúa en el riñón para disminuir la pérdida de agua a través de la orina o antidiuresis. Entonces, en los factores que aumentan la sed tenemos que a mayor osmolaridad plasmática, bajo volumen de sangre, también en la baja presión arterial o una subida de angiotensina número 2, así como la sequedad de la boca, van a ser los factores que aumentan la sed, y los factores que reducen la sed va a ser lo contrario. Vamos a tener baja osmolaridad plasmática, un aumento de volumen de sangre, aumento de la presión arterial y un bajo nivel de angiotensina 2. Y también vamos a tener lo que es la distensión gástrica. La concentración de orina y los cambios de osmolaridad en los diferentes segmentos tubulares. Por ejemplo, en el tubo proximal tiene una osmolaridad de 300 y una concentración de 125 y puede variar bajando hasta 44 ml. En la asa de gel, la concentración en todos los bucles es la misma, que es de 25 ml, y la osmolaridad en el descendente es de 1200, en el ascendente delgado es menor a 1200 y en el ascendente grueso la osmolaridad es de 140. En el tubo distal temprano, la concentración, al igual que en la asa de gel, es de 25 ml y la osmolaridad es de 100. En los tubos distal tardío y en los colectores corticales, la osmolaridad depende de la ADH y la concentración puede variar de 25 a 8 ml. En los conductos colectores de medulares internos, la osmolaridad va a depender también de la ADH, solo que se tiene una variación de 1200 a 1400. Y la concentración puede variar también de 0.2 a 20 ml. Para calcular la osmolaridad plasmática a partir de la concentración plasmática de sodio, se utiliza una fórmula que es la concentración plasmática o la osmolaridad es igual a 2.1, que es una constante, por la presión plasmática de sodio. Las unidades se debe trabajar por milimoles por litros, y la osmolaridad se puede sacar de diferentes maneras. Sin embargo, hay esta fórmula que es basada solo en el sodio, porque el sodio representa el 94% del soluto del compartimiento extracelular. Quiere decir de que el sodio es uno de los iones que tiene más concentración en el plasma que los otros aniones asociados. Y tiene una concentración plasmática de 140 a 145 miliequivalentes por litro. La pregunta número 9 dice que cómo se cuantifica la concentración y dilución de la orina mediante agua libre y aclaramiento osmolar. La orina la encontramos diluida cuando se excreta más agua que solutos, y la encontramos concentrada cuando se excretan más solutos que agua. El aclaramiento osmolar se cuantifica con la siguiente fórmula, la cual podemos ver en pantalla, donde el aclaramiento osmolar es igual a la osmolaridad de la orina por el flujo partido de la osmolaridad del plasma. Y el aclaramiento del agua libre se cuantifica con la siguiente fórmula, que también podemos ver en pantalla, donde el aclaramiento del agua libre es igual al flujo de la orina menos el aclaramiento osmolar, igual al flujo de la orina menos la osmolaridad de la orina por el flujo partido de la osmolaridad del plasma. La pregunta número 10 dice describir los trastornos en la capacidad de concentrar orina, los nombres de estas alteraciones y su fisiopatología. La secreción inadecuada de ADH es la incapacidad para producir o liberar ADH en el lóbulo posterior de la hipófisis debido a lesiones o causas congénitas.
Una de las consecuencias es la diabetes insípida central, que debido a la falta de ADH, los túbulos distales no pueden reabsorber agua, por lo que las personas con este trastorno presentan un gran volumen de orina diluida, un trastorno en el mecanismo de contracorriente, y la incapacidad de los túbulos distales son los túbulos colectores y los conductos de responder a la ADH. La incapacidad de los tubos de responder a situaciones de concentraciones normales o elevadas de ADH, trastorno llamado diabetes insípida nefrógena, debido a un trastorno en el mecanismo de contracorriente o un trastorno de los túbulos distales y colectores debido a la incapacidad de responder a la ADH. En la pregunta número 11, ¿cómo se controla la osmolaridad y la concentración del sodio en el líquido extracelular? Pues al momento de querer explicar el mecanismo podemos decir que el control de la ADH se realiza en el hipotálamo, que es donde se localizan los osmoreceptores, que son estimulados por un aumento de la concentración de sodio y a su vez inducen a la síntesis de ADH en la hipófisis posterior. La ADH va a ejercer una acción sobre los túbulos renales, aumentando así la reabsorción de agua. En cuanto a la pregunta 17, en cuál es la importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular, sabemos que las células osmoreceptoras detectan la disminución de agua celular y desencadenan un proceso de búsqueda de ingesta de agua, ¿verdad? Así como la liberación de la hormona antidiurética al torrente sanguíneo, ¿verdad?, que va a actuar en el riñón para disminuir la pérdida de agua a través de la orina, que se conoce esto como antidiuresis. Si se bebe agua, esta va a penetrar en el torrente sanguíneo tras ser absorbida por el intestino y va a reducir el gradiente de concentración, lo que va a restablecer así la concentración normal para que ante cualquier incremento de la osmolaridad en el líquido extracelular se produzca un desplazamiento de agua desde el líquido intracelular al líquido extracelular y así alcanzar pues un nuevo equilibrio. La importancia de diferenciar entre la osmolaridad total y efectiva radica en que solo la elevación plasmática de solutos osmóticamente efectivos darán lugar a una deshidratación celular por el desplazamiento del agua y así va a activar los mecanismos homeostáticos que aumentan la reserva del agua corporal total. Esto va a crear un aumento en la concentración plasmática de sodio que va a llevar a un aparejamiento de un incremento de la osmolaridad efectiva con la activación de los mecanismos homeostáticos. Como otro punto, es importante saber que los centros de sed en el sistema nervioso central se encuentran en el hipotálamo, específicamente a nivel anterolateral del núcleo preóptico. Algunos de los factores que aumentan la secreción de ADH son el aumento de la osmolaridad plasmática, la reducción del volumen sanguíneo, la reducción de la presión arterial, náusea e hipoxia. Al igual, algunos fármacos que llegan a aumentar la secreción de ADH son la nicotina, la morfina y ciclofosfamida. Algunos factores que llegan a reducir la secreción de ADH son la reducción de la osmolaridad plasmática, el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la presión arterial, y algunos fármacos son el alcohol, clonidina y haloperidol.